Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a ir al libro de los Hebreos y vamos a leer en el capítulo 11 solamente los versículos 13 al 16 y el 39 y el 40. Pero claro, lo importante es que nos coloquemos de pie reverenciando la palabra del Señor. Entonces, vamos a ir primero al versículo 13 y vamos a leer unánimes juntos. Versículo número 13, dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor que traiga revelación a través de su palabra, que marque nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y en esta mañana, Dios, reunidos en tu máxima asamblea, en donde tu pueblo te busca para alabarte y para adorarte, Señor, queremos pedirte que sea tu palabra, Señor, atravesando nuestros corazones, marcando nuestras vidas, Señor, que traigas a nuestro corazón el anhelo infinito por conquistar toda una eternidad alrededor tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Y entonces, como ya lo podremos suponer, vamos a hablar un poco de lo que es la eternidad. Y cuando nosotros leemos este capítulo 11 en todo su detalle, pues entendemos dos cosas. La primera de ellas es que arranca hablándonos de un fundamento para nuestra vida cristiana que se llama la fe. Y cuando nosotros estamos hablando de la fe, entendemos que hay todo un recorrido. Pero lo más importante de este capítulo, y es la segunda parte, se relaciona con el destino nuestro y es el destino de la eternidad. O sea, ahí es donde nosotros entendemos por qué cuando el Señor Jesús vino a recorrer en esta tierra, su mensaje de apertura era: el reino de los cielos se ha acercado. Y claro, esto nos marca, por lo menos a quienes estamos hoy en día trasegando por este camino, precisamente el destino para conquistar la eternidad. Desafortunadamente nosotros, en el año en que vivimos, 2021, tenemos una serie de dificultades precisamente para llevar nuestra vida cristiana como a ese buen puerto. Y resulta que se han despertado unas teorías que cada vez hacen es que la gente se prepare para vivir aquí en la tierra. Entonces tenemos muchas comodidades, estamos simplemente esperando satisfacer necesidades de nuestro cuerpo, y como la consentida de nosotros es el alma que es rebelde, también nos toca darle gustico, y ese es el problema que tenemos. Entonces, no estamos pensando en alimentar un espíritu que realmente es lo que nos va a garantizar un destino final en la eternidad al lado del Señor. Y eso es lo que ha predicado precisamente el humanismo y todas estas teorías que hoy tenemos. Entonces, pues me gustaría ilustrarlo con una pequeña anécdota que recuerdo de algún 24 de diciembre, obviamente prepandemia, que salió uno a comprar los últimos regalos. Y yo estaba sentado en una banca en Unicentro
Y de pronto sentí que una señora se sentó a mi lado y me dijo, ¿qué es artera? Yo le dije, ¿qué es artera, su merced? ¿Por qué dice eso? Dice, porque es que imagínese, mi mamá estaba ahí postrada durante muchos años en una cama. Ni se muere, ni se alienta. Yo le dije, pero ¿por qué se afana? ¿Usted no ha pensado que la vida le está dando una oportunidad para que ella se reconcilie espiritualmente con Dios, para que pueda conocerlo? A mí me parece maravilloso. La mujer se me volvió a acercar un poquito ya como más bravita y me dice, ay, ¿usted también es de esos? Yo le dije, ¿de esos cómo? Me dijo, es que qué cuentos de religiones. Uno debería ser como una maquinita, le pichan un botoncito y chao. Cuando yo quise darle el mensaje de la salvación de Jesús, esta mujer desapareció. Yo me quedé con la palabra en la boca, como suele pasarnos cuando uno quiere decir algo. Esa es una expresión quizá de lo que predica el humanismo. O sea, se acabó esto, botón y chao. Y por eso no tenemos ni siquiera la esperanza que tuvieron estos hombres de los cuales vamos a hablar hoy aquí en el libro de los Hechos. Y por eso yo llamé esta porción, esta predicación la llamé como la galería de los héroes de la fe, porque nos muestra esas personas que realmente nos dieron un testimonio y cada uno nos enseñó algo para que entráramos en ese camino. Pero ya entrando, digamos, en materia del texto, me gustaría definir en primer lugar, como lo define el versículo número 1 del libro de Hebreos, que es nuestro texto central, ¿qué es la fe? Y dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí, digamos que la definición es clara, ¿sí? Pero en el segundo versículo hay dos expresiones que me parecen muy importantes y precisamente a través de ellas podemos entender un poco lo que es lo material y lo inmaterial, o sea, lo que es la fe. Esas dos expresiones son lo que dice ahí, que es lo que se ve y lo que no se ve. Miremos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, los versos 13 y siguientes, que dice lo siguiente: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice el último versículo de esta porción: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso es lo importante, digamos, establecer esa diferencia que tenemos aquí. Dice, las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Esa es la gran diferencia de la cual tenemos que partir para entender el principio de la fe y poder entender nosotros por qué debemos aclarar que tenemos una vida en este mundo, pero también tenemos una promesa de la eternidad y que no podemos apartar nuestra vista de ahí, porque de lo contrario podríamos dejarnos sumergir en este mundo, ahogarnos por todas las necesidades, por todo lo que plantea el mundo y perder
la carrera que finalmente hemos buscado, porque finalmente venimos todos los domingos, buscamos al Señor todos los días, leemos la palabra, llevamos una vida de fe y no podemos perderla. Yo recordaba, como a título de ejemplo, lo que pasa en las carreras de ciclismo. Por ejemplo, uno a veces ve el Tour de Francia, por ejemplo, o cualquier carrera de esas, y ve uno como un ciclista puede ser de los grandes, de los que están esperando conquistar el título, en un momento, un solo parpadeo de descuido, se pueden quedar metidos, inmersos en un lote, y resulta que el lote, por alguna razón especial, el lote se puede partir, se van otros, y si el tipo se queda quieto, no se pone las pilas, puede quedar en el lote de los rezagados, y ahí es donde pierde 1, 2, 5, 10 minutos, y se perdió la carrera. Por un solo parpadeo, por un solo descuido. Y justamente esto es lo que nosotros debemos cuidar. En nuestra vida de fe debemos cuidar es nuestro destino. Nosotros no venimos a calmar la conciencia, venimos a cuidar, a alimentar nuestro espíritu para asegurar nuestro destino. Dice la Biblia en el libro de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no andamos por vista. Entonces, yo creo que, dicho esto, podemos empezar a mirar cuáles eran los personajes que estuvieron en la Galería de la Fama. ¿Por qué hablo de la galería? Yo me imagino que si uno entra al Palacio de Nariño, pues lo que va a ver en la Galería de los Presidentes es toda una serie de fotos de personajes que nos han gobernado en este país, para bien o para mal, y ese no es mi punto. Mi punto es solamente una comparación de que esta galería que narra con mucho detalle el libro de Hebreos, justamente es parecida, pero en el contexto espiritual. Y vamos a empezar de acuerdo como lo narra el libro de Hebreos en el capítulo 11, por el primer personaje que aparece allí. Dice el versículo 4 lo siguiente: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Digamos que en el libro de los Números narra cómo deberían de ser las ofrendas en el antiguo pacto, y uno encuentra que le daba el detalle de cada uno, que era lo que tenían que ofrendarle a Dios. Pero digamos que el punto no es en este momento. El punto central radica más en la motivación de lo que ellos iban a ofrendar delante del Señor. Porque, claro, si uno mira la historia de estos dos personajes, además de la tragedia que yo creo que significó para una familia, digamos que un hermano asesinara al otro, en lo natural debió ser tenaz. Pero más allá de eso, el testimonio que da la palabra es de un hombre que era ganadero y el otro que era agricultor, así, en el contexto de hoy. Importante en esta parte es el testimonio que alcanzó Abel, pero fue de acuerdo con la motivación para hacerlo, o sea, con el agrado, con la entrega. Y ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo soy como la cabeza visible de las finanzas de la iglesia. Y en eso yo puedo dar testimonio de la seriedad, el respeto y el cuidado que se tienen por las finanzas. Yo estoy muy tranquilo aquí porque yo veo que todos nuestros diezmos y nuestras ofrendas siempre han estado y estarán encaminados a lo que tiene que ser, a predicar la palabra, a extender el reino y a asegurar realmente toda una eternidad para quienes nos congregamos en este lugar. Entonces la motivación es esa es la motivación, no ninguna otra. Bien, miremos otro personaje dentro de nuestra galería y está también en el versículo 5, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador
de los que le buscan. Si hay una característica que yo aprendí, que el Señor me mostró a través de la preparación de este mensaje acerca de Enoc, es que la Biblia dice que Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y qué es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? Pues es claro que si Enoc vivió bajo la voluntad de Dios, entendió cuál era la voluntad de Dios. Y yo creo que en esta parte es donde nosotros muchas veces como que patinamos y decimos, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? Y como que empezamos a buscar argumentos, razones, y como que hasta nos frustramos porque no conocemos la voluntad de Dios. Pero no nos vayamos tan lejos. Mire lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 6, versículo 40. Es muy corto, pero es muy concreto. Dice el Señor Jesús, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esa es la voluntad de Dios. Creer en el Hijo y tendrá vida eterna y será resucitado el día final. Este es el punto a donde este mensaje va a llegar al final, de acuerdo con la palabra. Entonces, ustedes van a decir, pero bueno, Enoc cronológicamente vivió, pero N años antes del Señor Jesús. Pero mire cómo era la fe de estos hombres. Siempre esperaron en que había una promesa. Más adelante vamos a verla. Pero que tenían claro de la existencia de Jesús, la tenían clara. Mire lo que dice el libro de Juan, en el capítulo 1:1, decía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como de la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Así que vamos a entender realmente cuál es el punto central cuando vayamos al final del mensaje, y vamos a ver justamente el testimonio que dejó Enoc sobre la vida eterna. Viene luego otro personaje que está en el capítulo 7 del mismo Hebreos 11, nuestro texto central, y es Noé. Dice lo siguiente: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían aún, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Seguramente que a Noé le tocó vivir siendo un hombre de fe en un mundo convulsionado, en un mundo que venía más complicado seguramente que el que estamos viviendo hoy. Hoy tenemos un mundo demasiado complicado, un mundo que nos enceguece con la necesidad, con todo lo que hemos hablado, la moda nos impone todo, pero él, dice la Biblia, que fue escogido por medio de su obediencia para que la humanidad no se extinguiera en la tierra. Y entonces, si uno quisiera encontrar una característica de Noé a través de la palabra, podemos leerla en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, dice lo siguiente, versículos 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Característica de Noé, según lo que acabamos de leer: pregonero de justicia. Yo, la verdad, no alcanzo a entender, o a imaginar más bien, un pregonero de justicia en esa época. Yo me imagino a Noé predicando la salvación, predicando la fe, predicando y esperando y anunciándole al mundo que había salvación, y sin embargo el mundo seguramente que endurecía más su corazón ante lo que se predicaba. Porque ese es el título que le dan, pregonero de justicia. Yo en esta parte quiero
hacer una confesión y la hago pública porque tiene que ver con la iglesia. Y es el título con el cual se denominó de un tiempo para acá el pastor Diego. Ustedes han visto que él dice, yo soy el perro pastor. Y tengo que ser honesto, me rayaba oír esa palabra. Yo dije, pero este pastor, ¿qué le pasa? ¿Por qué se autodenomina de tal manera? Y entendí con el tiempo y me lo trae hoy aquí digamos a esta predicación, ese título, es el perro pastor. Y yo lo veo más también aquí en la vida de Noé. Yo creo que a Noé le tocó pregonar la justicia. Yo veo el afán que tiene el pastor Diego de que no le importa que le digan pastor, porque él delante del Señor se humilla y dice, yo soy un perro que estoy atajándolos a todos estos, predicando la palabra, predicando la salvación. ¿Con qué objeto? De que nadie se pierda. Y ahí sí ya lo perdoné, ya entendí. Entonces, eso me parece muy valioso. Un pregonero de justicia es eso. No tiene sueño, sino para vivir en la fe. Así que, terminado esta parte, pasemos a la siguiente foto de la galería. Y ahí encontramos a Abraham, que está también a partir del versículo 8 del libro del capítulo 11 del libro de los Hebreos, y dice lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Conocemos mucho de la vida de Abraham, inclusive cuando estábamos en la religión tradicional, decíamos Abraham, padre de la fe, y como que era la referencia de la fe. Pero ya hemos visto en esta mañana que muchos otros nos han dado algo más de la fe, y algo trascendental, algo importante. ¿Qué veo yo a través de este estudio acerca de Abraham? Abraham y Sara tenían una familia, pero sin familia. Vivían de una promesa. Yo creo que muchos dirían, este pobre iluso está viviendo de algo que se imaginó. Entonces, una familia sin familia no tenía casa, no tenía hijos y solamente descansaba en algo que supuestamente a los ojos del mundo le había prometido a alguien que no veían. ¿Cuál es el contraste con una familia de hoy? Yo veo que hoy el mundo, por la necesidad económica, muchas veces coincide con Abraham en que tampoco tenía casa. Y hoy en día la tendencia es a que el mundo cada vez sea menor la población. Entonces ya estamos viendo en nuestro medio que la descendencia, quienes vienen, ya no quieren tener hijos. O sea, es un contraste violento, ¿sí? No tengo casa, pero tampoco quiero tener hijos. Abraham soñaba. Yo quiero conocer
pero la patria celestial, esa es la diferencia. Él no se preocupaba aquí, porque la vida de Abraham fue una vida de un personaje totalmente nómada. El tipo durmió con las cobijas tal vez aquí, esperando a ver dónde era su destino final. La tenía súper clara. Y él también tenía claro que iba a tener una descendencia infinita, y aparte de infinita, la característica más grande que Abraham vio en Isaac, el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías, que finalmente eso es lo que cuenta. A él no lo asustó la muerte de Abraham, o la orden de llevar en holocausto a su hijo Isaac, perdón. No lo asustó, porque él sabía que ahí estaba la promesa y Dios no le iba a quedar mal. Entonces, otro personaje que agrega un elemento más para que nuestra fe crezca. Veamos qué viene, o qué dice más bien la palabra a través de esto. Dice el salmo que leímos en esta mañana, dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Eso lo entendió Abraham. Aquí no estamos para sentarnos y morirnos, aquí estamos, es para prepararnos y para entender que somos, como dice la palabra, forasteros, y somos advenedizos como todas nuestras generaciones anteriores. Luego pasamos dentro de nuestro recorrido a través de la galería para conocer un poco de la vida de Moisés. Y en el versículo 23 de nuestro texto central de Hebreos 11 dice lo siguiente, 23 y siguientes, ¿no? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cualquiera que lee esta porción en una forma desprovenida entendería que Moisés fue un hombre que nació, como decimos por ahí, este muchacho nació con estrella, porque lo tenía todo, ¿sí? A pesar de que tuvo una amenaza de muerte inicialmente, pero él lo tuvo todo según lo que está narrando esta porción, para ser el grande entre los grandes de Egipto, o sea, aquí en esta tierra. Y hay una característica, una característica realmente que voy a mencionar acerca de Moisés, y está en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 20, si me quieren, versículo 20 y al 22, si me quieren acompañar, léanlo ahí conmigo. Dice: en aquel tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. En el mundo de hoy, o por lo menos en Colombia, Moisés, según lo narra la palabra, podía ser estrato 20, como decimos hoy en día. Todo lo tenía, porque estaba en la élite social, política y económica. Y lo que más me parece a mí como descrestante de esta palabra es que Moisés, dice la palabra, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y posiblemente el hombre, según eso, pudo haber estado en el Harvard de la época. ¿Por qué no? Y seguramente el hombre era presidenciable, ahora que están de moda los candidatos. Todo eso podría estar ocurriendo. Pero mire lo que ocurrió justamente con Moisés.
Él renunció, dice la palabra, al mundo y a todos sus deleites. Yo pienso que si una persona como él y como estos otros que hemos visto renunciaron al mundo, definitivamente entendían que el galardón era demasiado grande, infinitamente grande, y eso era lo que realmente anhelaban, algo más grande, y solo era una promesa. Entonces, yo no quiero tampoco con esto aquí como invertir la pirámide y decir, voy a sacar mañana a los muchachos del colegio porque esto no es de Dios, o voy a renunciar al trabajo porque definitivamente la promesa es otra. No, mientras estemos en este mundo, mientras estemos caminando, necesitamos todas unas cosas que nos ayuden a sobrevivir, a tener ciertas comodidades, pero lo importante aquí es, la prioridad es lo eterno y abajo lo temporal. Eso es lo que hay que invertir, lo que dice el humanismo. Y aquí ya en los siguientes versículos vienen una serie de personajes que yo pensaba, preparando este mensaje, este capítulo es larguísimo. ¿Qué tal que hubieran nombrado los testimonios de todos los que están aquí en estos versículos siguientes? Mejor dicho, hubiera sido casi que un libro aparte. Y es por lo siguiente, mire lo que dice en los versículos 30 en adelante hasta el 38. Dice en el capítulo de Hebreos 11, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Yo no sé qué experimente usted cuando lee esta parte, pero a mí sí me estremece, y me estremeció cuando estaba preparando el mensaje. Aquí hay personas que vivieron las cosas seguramente más horrorosas. Imagínense, hasta también fueron aserrados por la causa de Cristo, murieron quemados, yo no sé cuántas otras barbaries cometieron con estas personas, pero todo lo tuvieron por poco frente a la promesa. Y tal vez si a mí me preguntaran qué caracteriza esta porción de la Biblia, es lo que dice en el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. ¿Qué quiero decir con esto? Que digan este personaje pasó por la tierra y el mundo no fue digno de él, es porque definitivamente tenían sus ojos puestos en la eternidad. Yo creo que a nosotros a veces nos pasa lo contrario, ¿sí? Y nos creemos que el mundo no es digno de nosotros y hasta queremos caminar como levitando, ¿sí? Pero es por nuestra soberbia y nuestro orgullo. Pero no, estos tipos de verdad que yo creo que sí levitaban, era porque realmente tenían una fuerza espiritual tal que el mundo era poquito para poder recorrerlo. Así que aquí hay algo que yo quisiera mencionar como experiencia de vida en Palabra Viva. Y es que los martes, por lo menos yo participo en el grupo de los que quieren dar la vida a las 10 de la mañana y encontré un versículo muy interesante, no está muy amarrado con el texto, pero quiero compartirlo porque es precisamente como el momento en que el Señor
escoge sus 12 discípulos y les hace una serie de advertencias acerca de lo que va a ser la predicación del reino de los cielos. Dice Mateo 10:26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Oído, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estos señores, muchos anónimos de ellos, fueron de los que no le temieron matar el cuerpo, pero guardar el alma. Yo creo que la gente se apega tanto, o nos apegamos tanto a este mundo, y pasa como dice la palabra, ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde el alma? Y al final de cuentas pasa lo peor, se pierde en el cuerpo, porque ninguno va a terminar aquí con las finanzas en el bolsillo y muerto, sino van a perder todo lo que intentaron conquistar en el mundo y perdieron el alma. Eso es lo que está ocurriendo precisamente, y de eso nos está previniendo aquí la palabra. Entonces, dicho esto, ya que hablamos de todos estos personajes que han sido, cada uno nos dio como un testimonio muy particular, quiero como entrar en la parte final de este mensaje, que es la parte central, y lo vamos a ver, por eso me devuelvo un poquito dentro del mismo capítulo 11, versos 13 al 16, que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí yo veo dos cosas trascendentales, y me gustaría marcar como esa parte en la que nosotros vemos cómo estos hombres no pudieron ver la promesa cumplida en ellos. O sea, ¿cuál era la promesa? La promesa era el Mesías, la promesa era Jesús, pero ellos se fueron, y dice la Biblia en forma clarísima, que ellos se fueron mirándolo, creyéndolo y saludándolo desde lejos. Ellos tenían clarísimo el cumplimiento de la promesa, y para mí este es el denominador común de todos estos personajes. Y claro, hay contrastes. Por ejemplo, yo quiero nombrar una excepción que me llamó poderosamente la atención y me gustó. Si quieren ver, está en el libro de Lucas, capítulo 2, en los versos 25 al 32. Es tal vez una historia de verdad bien reveladora acerca de lo que es esperar la promesa. Vamos a leerla de esta manera. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Yo no sé, a mí me gusta esto, porque imagínense, Simeón, yo creo que cronológicamente frente a la promesa pasó raspando, porque él sí tuvo la oportunidad de abrazar, porque aquí dice la Biblia que él lo alzó, abrazó a Jesús y lo entendió, y cuando ya vio que la promesa se había cumplido, él le dijo al Señor,
tranquilo, ya me puedo ir en paz. Eso es maravilloso. Esto contrasta un poco con los otros, pero claro, los otros habían existido unos años antes y no tuvieron esa oportunidad, pero eso no quiere decir que no haya sido igual para ellos, porque ellos lo creyeron, lo saludaron y confiaron en esa promesa, como dice la Biblia, aún desde lejos. Aquí es pienso yo, ¿no?, que es como una circunstancia de tiempo, pero eso es. Y lo segundo que vemos aquí en esta parte es que ellos estaban buscando una patria celestial. Y entonces resulta que en el libro de Filipenses capítulo 3 verso 20, si quieren no lo busquen, yo lo quiero leer para que entendamos algo acerca de la patria celestial, más nuestra ciudadanía. La ciudadanía es nuestra, de nosotros, los que estamos aquí, de los que creemos en el Señor. Dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo le doy muchas gracias a Colombia y a mis padres, porque finalmente nací aquí y tengo una cédula de ciudadanía y me sirve por allí para hacer unas vuelticas bancarias y identificarme. Pero tengo que darle gracias eternas a Dios, porque mi ciudadanía es celestial y mi cédula es de allá. Y yo espero que todos confiemos y creamos en que esa es nuestra verdadera identidad. Somos ciudadanos del cielo, como lo dice la palabra. Hay una parte, digamos, claro, digo, bueno, si a mí me van a llevar a otro lado, tengo un destino final, ¿cómo será el cielo? Y el cielo está detalladamente y claramente en el Apocalipsis. Todo el capítulo 21 de Apocalipsis nos cuenta cómo es el Jerusalén celestial, el lugar que está reservado para las personas que por la fe alcanzan ese galardón. Creo que hace unos 15 días parte de ese capítulo nos lo leyó aquí Laurita, y entonces yo quiero dejarles la tarea para que en su casa, con toda la calma del caso, agarren el capítulo 21 del libro de Apocalipsis y lo lean y conozcan para dónde van, ¿sí? Yo ya lo leí y quiero seguir leyéndolo, pero solamente les voy a dejar una primicia de ese Apocalipsis 21 y está en el versículo 23, que dice lo siguiente: la ciudad, o sea, estamos hablando de la ciudad celestial, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hasta ahí voy a dejar, ¿sí? Solo les puedo decir una cosa: para ganar el cielo no necesita dinero, usted necesita fe. El cielo, a diferencia de como el mundo nos plantea aquí las cosas, el cielo no está sobre planos. Nosotros a veces nos afanamos por comprar sobre planos para tener una vivienda, pero el cielo ya no está sobre planos. El cielo es perfecto. Los que no somos perfectos somos nosotros, y estamos en ese camino precisamente de entender que necesitamos perfeccionarnos para ser merecedores de la eternidad. Y quiero cerrar con los dos versículos que son el 39 y el 40 del libro de Hebreos, capítulo 11, que dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si tenemos alguna duda, podríamos entender, yo hice este mensaje, no sé si lo mencioné, apoyándome un poco en una versión de la Biblia que es la de Dios habla hoy. Y acerca de estos dos versículos ella dice lo siguiente: sin embargo de ellos ninguno recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios,
teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros fueran hechos ellos perfectos. ¿Cómo podríamos entender qué pasó aquí? Y me fui a ver qué le dijo el Señor cuando le dictó el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis al apóstol Juan. Y allí en el capítulo 6, verso 19, dice lo siguiente: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Finalmente estamos hablando de estos hombres que la Biblia los define como hombres que nos dejaron un testimonio, porque ahí está escrito, ¿sí? Esos hombres, casi que en forma coloquial podría decir yo, están parqueados esperándonos para completar, no sé, suena feo, pero lo voy a decir, el cupo de los que nos vamos para el cielo. No se lo pierdan, ¿sí? De eso habla la palabra justamente. Y nosotros somos aquellos que estamos llamados a completar la galería de la fama. No se deje ahogar por el mundo, no se deje desviar, entienda la prioridad. Viva la vida en Cristo y cuide su salvación y asegure un lugar en el Jerusalén celestial. Vamos a orar, vamos a dejar hasta aquí y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza para que nosotros podamos avanzar en ese camino de la fe, que podamos entender que necesitamos fuego del Espíritu Santo para entenderlo todo. Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tu palabra es real, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y yo te pido, Padre, que esta palabra penetre hasta partir el alma y el espíritu de aquellas personas que hoy hemos participado de este tiempo, Señor, entendiendo, amado Rey, que tú has reservado para cada uno de nosotros y para cada uno de los que escuchen tu palabra y para cada uno de nuestros hijos, de nuestras esposas, esposos, de cada persona, Señor, que hoy, aún que no se esté congregando, pero este es el lugar, Dios, para clamar por sus vidas, para clamar, Señor, que desates, como desataste en estos hombres que hoy conforman este grupo de los héroes de la fe, como verdaderas personas que vivieron no poniendo los ojos en este lugar, no poniendo sus ojos en la tierra, sino mirando la promesa, mirándola como dice la Biblia, la miraron de lejos, como viendo al invisible, Padre. Yo en esta mañana quiero pedirte que el ejemplo, el testimonio que dieron estos hombres como Abraham, como Isaac, como el mismo Enoc, como el Moisés, todos estos hombres, Señor, nos dejaron una enseñanza y quizás su testimonio, Padre, ha abierto un camino para que nosotros crezcamos en la fe, que podamos entender, Señor, que tu misericordia se extiende tanto que aún en medio de nuestros errores, Señor, podemos asegurar un lugar en ese Jerusalén celestial. Yo hoy en el nombre de Jesús le ordeno a todo espíritu inmundo que haya, de incredulidad, de falta de fe, Señor, que sea derribado, que sea nuestro corazón mudado, que sea nuestro corazón lleno de la fe, que sea lleno de la gracia que nosotros necesitamos para poder alcanzar tu misericordia, Padre. Bendice, Señor, a cada vida en este lugar. Bendice, amado Rey, Señor, a todos aquellos que cada día van abriendo más su corazón para que seas tú, Padre Santo, glorificándote, llenando nuestro corazón de la promesa tuya, Señor, porque necesitamos que sea puesto nuestro corazón en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Llena nuestras vidas, Padre, llena cada vida en este lugar, Señor. Aumenta, por favor, Padre, la fe así como tú la describes en tu palabra, como un granito de mostaza, Padre.
Que nosotros podamos hacer de ese granito lo justo, lo necesario y más allá de lo necesario para que alcancemos la meta, para que alcancemos ese lugar que tú tienes de privilegio para cada vida, Señor. Ayúdanos a desprendernos de todo lo que nos amarra, de todo apego, de toda cosa que nos ata, Señor. Que no sea solamente las finanzas, Señor, los sentimientos, muchas cosas que nos hacen daño y que derriban todos nuestros planes para conquistar la vida eterna, Señor. Yo bendigo tu nombre, Padre. Declaro, amado Rey, que tu gloria está en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.